Bueno, volvemos. Nos fuimos muy Hola, tarde. buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profe tardes, David. ¿cómo están todos? Bien, ¿y ¿Me usted, profe? escuchan? Perfecto, claro y ¿Tengo preciso. problemas? Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bueno, yo feliz porque estuvo buenísimo el podcast de hoy. Mira, Gracias por ser. ya me vienen a regañar aquí, profe, pero bueno, yo ¿Por asumo mi... qué quién lo va a regañar y por qué? Profe, aquí me está Porque no regañando. supo cuándo Porque despedirse. no me supe despedir para volver a entrar, pero bueno, digamos que es lo que el espectáculo invita. Gracias. No agarró la seña, pero no importa, no importa. Hoy tenemos encuentro de Dirección y Asesoría de Tesis Doctoral 3 de la segunda corte, Bueno, pero pues entonces, ustedes están bienvenidos, Ok, no, muchas bienvenidos a la gracias. clase de hoy. La clase de hoy realmente es para dudas de los doctorandos con relación a la entrega del último proyecto, de la última tarea. Aquí están César, la profe Clara, la profe Sandra, el Audi, Emilia, Franklin, el doctor Romero, Zurita, María Goncalves, Maroli, Miguel López, Valdemar, Yudonti y Felipe. Son los que conforman esta corte. Mira, aquí está mi profe Lesbia. Profe, bienvenida, buenas tardes. Bueno, invito a los doctorandos de la segunda corte para que comenten sus inquietudes y bueno, fíjense, toda esta Profe, gente que tenemos aquí para ayudarnos. profe, Cuénteme. me podéis dar un par de minuticos porque quedé picado una pregunta que le voy a hacer a la profesora Esther que creo que le van a servir a tus estudiantes. Si me lo permite. Dale, adelante. Mire, profe, hay un tema fundamental que es digamos ya, la aplicación del instrumento, de la herramienta, de la técnica, para obtener del informante clave la información. Tenemos entrevistas a profundidad, etc. En fenomenología, ¿cómo entrevistas? no, en fenomenología nosotros tenemos como técnica el análisis documental, la observación participante y la entrevista en profundidad. Y como instrumento tenemos el guión de preguntas fenomenológicas. Pero a nivel de la fenomenología hermenéutica solamente tenemos una sola pregunta, que es fundamental y a partir de ella es que se puede vislumbrar otra pregunta dependiendo de la respuesta que esté dando el informante clave. Lo fundamental es que nosotros le preguntamos cuál ha sido tu experiencia dependiendo del foco de estudio. De repente él hizo algún comentario que habló, que respondió de la residencia. ¿Cómo viste la residencia en el foco de estudio? Entonces, en la medida que vaya hablando, por eso que es una comunicación cara a cara, en donde en la medida que van hablando pueden surgir. No hay preguntas predeterminadas, no hay entrevistas semiestructuradas, solamente hay una pregunta fenomenológica. Pero ¿por qué se construye el guión de preguntas? Una vez que ya tú hagas tu protocolo, pero empiezas con una. Y el resto de las preguntas que están ahí, que construyeron ese guión, fue producto de esa respuesta que fue dando el informante clave en la medida que iban hablando. Entonces hubo esa interacción entre el informante y el investigador y ahí le fue haciendo. El investigador le llamó atención a algo, entonces ¿qué hizo él? Le hizo una pregunta deseable, pero que tiene frente al foco de estudio, porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta es que el informante no se desvía de lo que es el foco, pero hay que darle esa libertad. Tampoco hay que coaccionar ni nada, darle libertad para que él exprese sobre su experiencia vivida. Que de repente en esa pregunta, después se lanzó otro, mira, me pregunto por esto, por esto, por esto, entonces es que está latente. El investigador tiene que estar latente y pendiente de cada palabra que diga el informante, claro, en esa respuesta.
Por eso era que yo le pedí a la profesora Idelvi este tiempito, porque yo quedé con la espinita de hacerte esta pregunta, profesor Esther, y que creo que le va a ayudar a muchos de los que están. Sí, a ellos ahorita en dirección. Claro, en dirección general, porque es fundamental. Una de las cosas clave digamos, en cualquiera de las tradiciones que uno puede aplicar dentro de la investigación cualitativa es, las preguntas. Sí. Las preguntas. Porque si tú no sabes, o si haces preguntas Predeterminadas. o que inclusive está mal planteada, puedes distorsionar toda la información que te puede dar esa información. Sí. Por eso le pregunté, profe, cómo se estructura ese tipo de entrevistas para una tradición como la fenomenológica. Y ya me diste la respuesta. Sí, y eso es producto de la dirección, de ahorita de dirección. Es la pregunta, es que hay que estar en el momento de la entrevista. En el momento, tú no puedes decir, mira, tienes que quitar esto, no, porque va a ser, porque ella lo que está buscando, el informante, es sacarle, develar lo corto de lo que él tiene aquí para que él lo pueda transcribir. Y entonces, aprovechar al máximo esos tiempos, ¿verdad? Para poder dilucidar ese foco de estudio que está viendo, que le permita un contexto que le permita generar teoría. Vamos a hacerlo aquí porque este es una materia de la profesora Idea que si nosotros Bueno, agarramos, hacemos un segundo poke y ya bueno, nosotros ya vamos estamos hablando. aquí. De verdad que gracias. No, pero sí, está perfecto. Mire, les comento algo. Justamente estoy conversando por el chat con Miguel. Resulta que hoy, bueno, les pongo en contexto. Entre esta semana y la próxima semana cerramos este seminario. Y para el cierre, para esta semana, ellos van a entregar todo lo relacionado con sus técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y para la próxima semana van a entregar los avances que llevan ellos en toda su tesis, en todo su proceso. Ok. En lo relacionado con la técnica y el instrumento, por ejemplo, Miguel Ángel va a hacer una fenomenología hermenéutica y tiene como instrumento 4 preguntas abiertas. Yo le digo que tiene que sustentar eso. ¿Qué pasa? Que yo soy de la idea, yo comparto, en mi postura es que en fenomenología la técnica de levantamiento de información por excelencia es la entrevista en profundidad. Y la entrevista en profundidad es una pregunta abierta que según el método y dentro del método el autor será una pregunta abierta. Ajá. O que según el método y el autor será lo que pregunte, por lo que pregunte esa interrogante. Entonces, si en el caso que estamos hablando de la fenomenología heideggeriana, deberíamos hacer una pregunta abierta que pregunte por la experiencia vivida en la cotidianidad. Si estamos hablando entonces de la tesis de Miguel Ángel, que él está estudiando la toxoplasmosis, entonces su instrumento debería ser una pregunta que diga más o menos así, ¿cómo ha sido su experiencia vivida con relación a la toxoplasmosis? Y ese informante clave va a responder esa pregunta. ¿Qué pasa? En esa respuesta que esa paciente le dé, ella pues va a decir todo lo que tenga entre pecho y espalda. Por supuesto que él puede llevar yo no digo un guión de preguntas, porque
no sabemos cómo se va a dar, cómo va a ser el curso de la respuesta, porque la idea es, después que usted plantea su pregunta, la idea es tener una conversación. Después que se plantee esa pregunta, ya lo que viene es una conversación. Entonces, él va a tener, en lugar de un guión de preguntas, va a tener un guión de temas que él quiera tratar con su informante clave, que él quiera desde su planteamiento de su foco de estudio, de su inquietud, de todo lo que él quiera estudiar, él va a tener un guión de temas que va a tratar en esa conversación, en lo que la persona le dé chance, le dé un respiro y ya diga, tenga o le comente algo, él quiera indagar más, le va a decir, por favor, ¿me puede profundizar sobre este tema que acaba de tratar? Y por ahí se va. ¿Sí me explico? Pero Claro. él tiene en su tarea cuatro preguntas que si bien son abiertas, yo prefiero que sea una entrevista, perdón, una pregunta abierta y que tenga ese guión de temas. Bueno, a él le gustan sus cuatro preguntas y tiene sus argumentos. Entonces yo le digo, mira, no es cuestión de imponer una posición sobre la otra. Es cuestión de que la posición que el doctorante tenga, si es contraria a lo que se le dice, debe tener sus argumentos. Debe tener sus argumentos y debe tener su sustento. Y él los tiene. Él tiene sus autores que según él encontró por ahí, que pueden tener hasta 4 preguntas. Bueno, que Dios lo acompañe. Yo estoy de acuerdo con la doctora Idevi. Aquí también vi que está mi tutora, la doctora Legia Pallares, que me doy la bienvenida y orgullosa de mi tutora, que se lo he manifestado. Creo que también ella me puede apoyar en este aspecto. Pero cuando es una fenomenología hermenéutica, solamente se hace una pregunta fenomenológica y es ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué? Porque si el propósito de la fenomenología hermenéutica es desde los visuales, cómo son los significados que otorgan los informantes clave a esa experiencia vivida en esa realidad que yo estoy haciendo. Esa es la única pregunta que yo tengo que hacer, pero en la medida que se está haciendo esa conversación, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que esa conversación te puede arrojar otra pregunta. Y a Miguel es que durante esa conversación esté latente de que no se vaya a desviar del foco de estudio y que realmente también esté latente de que hay preguntas que pueden denotar algo que sea de interés. De repente tú le vas a preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia como paciente con toxoplasmosis? Ella te va a decir, de repente te va a hablar de los síntomas que me parecieron desagradables, X, pero también te puede llevar al otro escenario de cómo estuvo ese acompañamiento de la familia, con el acompañamiento de su entorno, de cómo estuvo el acompañamiento o cómo estuvo la atención médica especializada para esa enfermedad. Entonces de ahí tú vas haciendo. Entonces lo que te puedo invitar, que incluso yo les decía a ellos, que sí, que hay que tener preguntas, pero mentalmente, que sea tu esquema mental, que te vaya indicando de que él no se está desviando de su foco de estudio, claro, que él no se está desviando de lo que él quiere, sino que le está invitando esas preguntas mentales a que, pero es mental, nada más que va a ser una, pero a que le esté invitando, sí, él va haciendo, está dentro de mi foco, voy a aprovechar, voy a hacer esta pregunta y así sucesivamente. No hay un orden de preguntas porque después como es una conversación, es un tú y tú, es un cara a cara, de tal manera que le dé esa libertad de expresar, porque si hay algo que es difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando tengamos el caso de informantes clave de pacientes con una enfermedad, es tratar ese tema con ellos porque es como que revivirle la situación. Claro. Entonces tratar de que estar pendiente de eso para que no caiga en la parte de lo que es lo difícil, que lo traumático, que lloré, me hago entender. Claro. Entonces es cuestión de él tener que estar visible allí. Esa es mi invitación. Claro, y lo otro es que, fíjate, con lo que está diciendo Idelvi, la profesora Esther, nosotros tenemos que resignificar el término entrevista. Porque cuando uno habla cuando uno se habla del término o del concepto de entrevista, uno se va mentalmente a que una entrevista es uno que pregunta, otro que informa. Y yo pregunto y tú me das respuesta. En este caso fenomenológico, la entrevista, más que una entrevista clásica, es una conversación que debe de iniciar con
al menos una pregunta, que es la que usted está diciendo. Entonces, lo demás tiene que salir en la conversación. Y yo esto que estoy hablando, lo voy a enlazar con esta pregunta que hace Soreire Nava. Dice, No es de al, dirección. al ser, claro, pero al ser de esa manera la entrevista, me imagino lo que usted dice, puedo tener diferentes formas de realizar las preguntas secundarias a mis informantes clave. Sí, pero esas preguntas secundarias son producto de las respuestas que te esté dando el informante clave. Tienes que decirlo con toda la original, sin estar induciendo. ¿Usted estaría de acuerdo? No, tú no puedes inducir en la pregunta. Tú tienes que hacer una pregunta que sea abierta, que te dé respuesta, pero en función de una duda que el informante te generó a ti como entrevistador, o de un aporte significativo que tú necesites que ese informante realmente profundice para tu investigación. De ahí es que tienes que argumentar y sacar esa punta de lanza y aprovechar ese tiempo. Fíjate, No hay preguntas. Quiero agregar algo. ¿Ah? Eso es verdad. Quiero agregar algo. ¿Por qué no el guión de preguntas? Porque el tener un guión de preguntas significa que ya nosotros llevamos esas categorías preestablecidas de lo que queremos que el informante clave nos responda. Y precisamente una de las características de la fenomenología hermenéutica es que no hay categorías preestablecidas. Las categorías y temas emergen de la data. Entonces, la idea es lo que él tenga que decir, lo que él tenga para aportar, lo que emerja de su experiencia. En el caso de Heidegger, de la cotidianidad de ese informante clave. Y lo otro, doctora, que él puede muy bien, después que termina la entrevista con el informante, él puede transcribir las preguntas que emergieron de esa entrevista. Y eso, correcto, como jurado, lo puede ver fácil hacia qué escenario se llevó la conversación. Claro. Fíjate que... Claro, porque es que hay que transcribir todo. Cuando transcribes todo, vas a transcribir también lo que está preguntando el investigador. Y es verdad que es una conversación, pero es una conversación donde el entrevistador participa solo para provocar la respuesta del entrevistado. No es para explayarse el que está entrevistando, sino para provocar que el otro responda. Exprese desde la profundidad de su experiencia lo que él quiere expresar. Es así, es tal igual como usted lo está diciendo, profesor Idelvi, como lo ha dicho la profesora Esther. Pero fíjate, Idelvi, profesor Esther, Dubraska está... Ajá, bueno, ok. Ahorita, y bueno, también no hay que olvidarse del tema, pero Dubraska bueno, escribe esto. Sí, en total acuerdo. Me imagino que tanto que de acuerdo con que es una sola pregunta. Pero de allí la alta importancia y necesidad en la profundidad teórica y la claridad de la realidad en abordar para interrogar abiertamente y desglosar los hallazgos. Eso nutre y define las ideas integradoras. Sí, en profundidad debe ser abierta y ahí surgen los hallazgos. Dependerá de la criticidad del investigador o investigadora. Allí la diferencia. Dígame, profe. No está bien. Y si en la respuesta el informante solo responde de manera corta, ejemplo, 4 minutos, y surge una nueva interrogante a la cual también responde corto y preciso, y así sea abierta, y surgieron 10 interrogantes. No, pero eso, el número de interrogantes no implica, porque eso emergió de la misma conversación. Pero hay algo importante que colocó aquí ella, los hallazgos. A mí me pasó en mi primera tesis doctoral, yo hice mi pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y ella fue hablando, y llegó un momento que ese informante me habla de currículo. Para mí fue un hallazgo porque yo no había plasmado el currículo en mi proyecto. Entonces, como me hizo un llamado como ella me hizo esa palabra, me hizo ruido y era importante para mi tesis doctoral, yo le hice una pregunta sobre que me profundizara la parte del currículo universitario desde los análisis de situación de salud. Y ahí fue donde ella se fue. Y claro, pero surgió de la narrativa. Claro, de la narrativa que ella... De la conversa.
a ti te salió, digamos, abordarlo más porque, bueno, Me llamó la te atención. llamó la atención y eso es válido. Lo que no es válido es exacto, y que la pregunta como si fueras un periodista, pues en un programa de radio. Pregunta preestablecida. Ajá, ajá. No sé. Dice Dubrasca, ajá, ajá, ok, de acuerdo, doctora, perfecto, muchísimas gracias, pero me importa, ajá, pero más importante corroborar que no afecta el N de interrogantes surgido en la narrativa. No, porque mientras más tiempo tengas con el informante, más información te está dando y más densidad le está dando a la investigación. Claro. Y eso de los 4 y 10 minutos, eso también va a depender de cómo tú guías la conversación. Ay, no te vas a estresar. Porque, claro, pues no, porque es que lo otro es que, ya, pero mira, si la conversación está interesante, te van a surgir espontáneamente algunas preguntas que tú no las tenías preestablecidas. Y eso va a nutrir la conversación y va a alargar. Porque cuando tú llevas preguntas preestablecidas, vas a tener respuestas muy concretas. Y eso escapa a la espontaneidad, que es lo que se quiere en este tipo, digamos, de entrevistas. Bueno, mira, yo estoy preocupada por algo, porque este es de dirección y nosotros estamos, doctora Idelvi. Sí, discúlpenos, pero bueno. Tiene ya todo su... Sí, pero de todas maneras que hay una pregunta de Guillermo. Dice, así es. La investigación, IC, me imagino, la investigación cualitativa responde de manera, la IC, me imagino la informante clave. Responde de manera corta. Y uno queda como en pausa sin saber al instante cómo abordar el tema nuevamente. Ah, bueno. Bueno, ahí entra la habilidad de él como investigador, de saberlo abordar, de establecer ese clima de rapport para que se sienta en confianza, de expresar todo lo que tenga que decir. Allí es donde, digamos que se demuestra la habilidad del informante, del investigador. Pero fíjate, Idelvi, lo que está saliendo de aquí. Vamos a tener que hacer un podcast sobre cómo abordar las entrevistas. No, porque fíjate, eso, aunque tú no lo creas, es una técnica también que uno no maneja. Sí, doctor Idelvi, me pasó algo aquí con un informante, con algo muy importante, porque las preguntas. María de Luz es médico, entonces ella cuando va a hacer su entrevista a su informante, yo le digo, María de Luz, trata de que la entrevista sea en otro sitio, que no tengas la bata, de tal manera, es cuestión de que tú tienes que ir condicionando el ambiente para hacer tu entrevista, de tal manera que sea fluida, porque yo que tenga la bata, me ve como doctor y me va a contestar. Ya uno se bloquea. Entonces, ha sido algo que tú tienes que ir haciendo esa practicidad para que realmente buscar el ambiente para que el informante se sienta más conversación, más tranquilo, más abierto y se vea de amiga a amiga y de mujer a mujer y de tal manera pueda transmitir ese mensaje. Fíjate entonces que aquí hay una respuesta creo que es de Guillermo. Guillermo. Eso es muy importante, cómo abordar la entrevista. Y la entrevista... Fíjense algo. Dime, fíjense algo. El informante clave, las características del informante clave. Lo primero que debe tener un informante clave es tener la experiencia. Muy bien, eso lo acaba de decir el doctor. Tener la experiencia, que es distinto de tener el conocimiento. ¿Ok? Hay que hacer esta distinción es súper importante. Porque el conocimiento, quien lo debe tener es el investigador, porque sabe lo que está buscando. Estoy de acuerdo. El informante clave debe tener es la experiencia vivida. A poner un ejemplo, la experiencia vivida, profe. Un poquito, por ejemplo, lo voy a cambiar por un ejemplo del COVID. No es lo mismo un médico, ¿verdad? Que sabe del COVID, sabe cuáles son cuál es la sintomatología, cuál es el tratamiento, cuáles son las consecuencias que puede tener, todo ese tipo de lo que es el conocimiento, lo tiene el médico. Pero un paciente, al médico no le ha dado el COVID, él tiene el conocimiento, no le dio el COVID. Él quiere estudiar la experiencia vivida del paciente que vivió el COVID y que estuvo a punto de morir
Con esa enfermedad. la época de pandemia, cuando no se sabía nada del COVID. Ahorita ya se sabe cómo tratarlo, pero en ese momento en que todo era incertidumbre, él quiere saber cuál es la experiencia vivida de esa persona. ¿Quién le va a servir a ese médico? ¿Otro médico que sabe de COVID o un paciente que sobrevivió al COVID? El paciente no sabe del COVID, el paciente sabe lo que él vivió, lo que él sintió. Claro. Ahora, a este investigador que quiere estudiar la experiencia vivida de una persona que sobrevivió al COVID, le sirve el paciente. Lógico. ¿Ya lo ves? Entonces, de acuerdo a la intencionalidad de la investigación, es que vamos a elegir ese informante clave. En el caso particular en el que yo estoy hablando, interesa una persona que tenga la experiencia vivida del COVID, que supo lo que fue estar en la emergencia del hospital y ver cómo se le morían todos los que estaban ahí con él y las personas corrían y toda aquella pesadilla que se vivió durante la pandemia. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Debemos, a la hora de elegir ese informante clave, tener la experiencia y como investigador hacerle o darle seguridad psicológica a esa persona que vamos a entrevistar para que pueda expresar todo lo que tenga que expresar, para que se siente en la confianza y en el rapport de poder expresar con seguridad y con confianza. Pero eso es cuando la experiencia vivida es desde la perspectiva del paciente, porque muchas veces también puedo hacerlo desde la perspectiva de los médicos. Entonces, por eso dije, ahí por eso eso va a tener, por eso digo que depende de la intencionalidad. Si la intencionalidad es conocer la experiencia del paciente, de una persona que vivió el COVID, que lo sufrió, que lo padeció como paciente, un médico que sepa de COVID, pero que no vivió, que no le dio COVID, no le sirve como informante clave. Ahora, si la intencionalidad es estudiar la experiencia vivida de un médico que trabajó en el hospital durante la pandemia, entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Si me interesa la experiencia del paciente o del médico. Exacto, tienes que decretarlo. Claro, es así. Sí. Fíjate, profesor Idelvi, profesor Esther, lo que escribe Miguel López. Todo eso influye en el desarrollo de la investigación. Debe ser un ambiente cómodo, tranquilo y pueda fluir. Me imagino que ella está relacionada con la entrevista. Y ella dice, Miguel dice, el paciente que pasó por la enfermedad, me imagino que dando respuesta a lo que dijo Idelvi. En mi caso particular, el paciente que presentó la enfermedad durante el embarazo. De la toxoplasmosis. Perfecto. Guillermo Jesús González dice, en mi caso es primera vez que hago investigación cualitativa. De manera superficial uno cree que hacer una entrevista es fácil, pero no tiene razón. Mira, Guillermo, para animarte, yo soy ingeniero agrónomo de formación. Mi maestría fue relacionada con la ingeniería agronómica, agroecología y desarrollo endógeno. Lo mío ha sido número parejo, diseño experimental, estadística aplicada, estadística descriptiva, estadística inferencial. Y tú no sabes cuánto yo lloré para hacerlo. Pero lloré en el sentido no de tener miedo y a jugar, sino en el sentido de llorar y decir, yo puedo con esto y ir para adelante. Y aquí está la profesora Esther, que fue mi jurado, y te puede dar fe de que superé eso. Entonces, lo que yo te invito es, perfecto, estás haciendo por primera vez investigación cualitativa. No le tengas miedo, tú vas a superar eso. Lo que es que tienes que buscarte un buen asesor, un buen tutor y seguir siguiendo y continuar escuchando tu podcast Conexión Universitaria los días miércoles. Por cierto, tengo que hacer propaganda. El tutor de la tutora de Guillermo, la doctora Levia Payares. Ahí usted va. Pero bueno, eso como dice la Gaceta Oficial, un tiro a suero, ese caballo gana. ¿Oyó? No, y otra cosa, Guillermo, que lo más hermoso que te costará la primera, pero ya en la segunda vas a estar más fluido, vas a estar más centralizado. Sobre todo lo que nos llama la atención en la entrevista es el tiempo.
Wow, Claro, tengo que uno- estar aquí. ¿Cómo mantengo? ¿Cómo hago? No, y mira, no te vas a preocupar, el tiempo se pasa. Uno está entrevistando y cuando quiera colar, si ya llevo 2 horas. Y puede que parezca corto, pero empiece a transcribir por el que es Bueno, largo. es lo que le iba a decir. Uno dice, ay Dios, valga la cuña. Claro, Miguel, lógico, valga la cuña. Uno dice, ay Dios, son 20 minutos. Pero 20 minutos, después cuando uno lo va a Wow. transcribir, son unas cuantas páginas, que es ahí donde quita el mayor tiempo, porque es escuchar, dijo, ajá, ajá, dijo, dijo, y escribir todo eso, es ahí, también es un trabajo, pero un trabajo bastante interesante, porque cuando uno va transcribiendo, ya uno mentalmente va desconstruyendo y construyendo. Sí. Entonces, Exacto, ese es otro punto importante, el tema de la transcripción. Es verdad que ahorita la tecnología nos facilita mucho ese trabajo. Nosotros podemos utilizar incluso una inteligencia artificial y nos transcribe todo. Pero la recomendación particular y encarecida es que lo hagan ustedes mismos. Transcriban ustedes mismos palabra a palabra, suspiro, coma, respiro. ¿Por qué? Porque en la medida que están transcribiendo, están captando todo lo que el informante clave dice. Se están metiendo en sus zapatos, se están poniendo en esa vivencia que les está dando a conocer. Entonces, cuando ustedes comiencen el análisis, va a ser más sencillo porque se conocen ese texto, se conocen esa experiencia, se conocen todo lo que el informante les dijo. Entonces, es el hacerlo ustedes mismos les va a facilitar muchísimo al momento de hacer los análisis. profe, No, y cuando vaya con el segundo informante ya se acuerda lo que dijo el primero y va uno concatenando. Wow. Exactamente, correcto. Pero lo otro, profesor Ideri y profesor Esther, cuando uno utiliza la tecnología para hacer, digamos, pasar de audio a escrito, hay muchas cosas que no te van a pasar. Porque si algo tiene el venezolano, son palabras y expresiones que algunas veces uno no lo dice aquí, pero es como dice el gordito del TikTok, hablar venezolano no es cualquier vaina. No es fácil. No es fácil. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay expresiones, digamos, de esta jerga lingüística venezolana y del coreano y del maracucho, que te van a indicar posibles elementos que te van a permitir la comprensión y te va a permitir develar algunas cosas. Porque no es igual decir coño que decir coño, y ese lo tienes que transcribir. Porque esa expresión del coño, y discúlpeme a lo mejor mucho, ya estoy grosero, pero es que son expresiones venezolanas que a ti te van a permitir descubrir qué es lo que de verdad quiso expresar esa persona. No, incluso a veces tenemos que estar pendientes de la gestualidad, de También, la postura, que si está, el estudiante, perdón, el informante dijo que no sé qué, y estaba sudando, estaba temblando las manos, estaba inquieto, todo eso hay que anotarlo. Claro, claro, porque eso te va después a ti permitir ir comprendiendo un poco enriquecer e ir comprendiendo un poco qué te quiso decir. Porque no es igual que uno esté serio, que uno esté alegre. Entonces, bueno, eso tiene. Mire, el mundo de la entrevista y después de la descripción es un mundo interesante. Son técnicas que también uno tiene que ir desarrollando. No se preocupen, en la primera no la van a desarrollar. Eso es una competencia que se va adquiriendo con los años. Entonces, invito a Miguel, invito a Guillermo. Bueno, que un minuto es eterno. Guillermo dice que un minuto es eterno, se me hace eterno, sí, pero cuando estás haciendo la entrevista, un minuto se va de la nada. Miguel. Y usted no está viendo que aquí tenemos 2 horas y 47 minutos, ¿se imagina si transcriben bueno, exacto. Ya nosotros, ¿verdad? Ya nosotros comenzamos a las 5 y son las 7:47 y les voy a decir una cosa. Días antes yo me reuní con la profesora, vamos a decir, vamos a hablar, estructuramos algo que al final no se dio. Y ahí está Idelvi de testigo que siempre he dicho, yo estructuro la entrevista y al final no se da la entrevista como yo la estructuré. ¿Por qué? Porque es una conversación. Y en la medida que se vaya desarrollando la conversación, vienen las preguntas, vienen los detalles. Y así estamos haciendo este podcast, y ahora enlazado con la clase de la profesora Idelvi, así debe ser la entrevista que ustedes tienen que realizar a su informante. Y tú sabes lo hermoso
después que termina la entrevista y lo que te dijo ese informante que tú desconocías, en el caso de Miguel o de ustedes que de los médicos, que estaba detrás de ese paciente con su experiencia vivida, wow. Claro. Entonces eso es. Fíjate, Miguel dice, y con permiso de la profesora Idelvi, claro, en la esencia misma de la investigación y en lo que el entrevistado se sienta cómodo, el desarrollo de la entrevista se puede extender. Claro que sí, claro que sí. Mira, tú no sabes este ambiente que estamos, este café calientito, estos dulces que tú no has visto, cómo ha estimulado la conversación con la profesora Te Esther. lo debo. Nos lo debemos todos los demás. Dice que me debe. Claro, los dulces que le debo. Vamos con Dubrasca. Dice, Ya va, tú estás conduciendo la clase. verdad que esta clase es Idelvi. Bueno, profesora Idelvi, discúlpeme, pero creo que todavía está bien el Yo podcast. creo que vamos a tener que ir. No, tranquilo. Vamos a, bueno. mientras que los de la clase plantean otra duda, porque se supone que eso es lo que vamos a hacer esta noche, vamos a atender a Dubrasca. Ok, dice, total, eso es el deber ser y no aplicar inteligencia artificial para lo medular de los hallazgos y sobre todo cómo nutre la interpretación del investigador. Además de evitar problemas posteriori en autoría por transcripción y por ende la adecuada interpretación, sobre todo por veracidad y derecho de autor. Es muy importante que sea transcrita. Bueno, lo que pasa es que aquí creo que estás confundiendo un poco de cosas. Sí, porque veo que estás repitiendo Dubrasca la palabra hallazgo. Los hallazgos son aquellos códigos, aquellas unidades de significado que usted no esperaba que emergiera. Es lo imprevisto. Ojo con esto, porque a la final usted va a buscar su codificación, su categorización, y los hallazgos son todos aquellos que usted no contaba. De tal manera que lo que estamos buscando es que sea una entrevista lo más, como por eso su nombre lo dice, que es una entrevista en profundidad, tratar de absorber lo máximo de esa experiencia vivida, porque quien conoce y maneja, quien tiene el conocimiento y maneja es el de tu foco de estudio, pero en cuanto a la experiencia vivida. Y nosotros lo que tenemos es que develar lo corto de lo que le pasó a él desde su experiencia para poderle darle significado a nuestra tesis. Sí, y en fenomenología es fundamental eso, es tratar de hurgar desde la experiencia. Entonces, todas nuestras entrevistas deben permitir no inducir la respuesta, sino que la respuesta, o digamos, lo que te plantea el entrevistado sea producto de su propia experiencia, de lo que ha vivido. Eso es lo importante. Porque si no, entonces estamos contaminando el proceso de generación del dato o los posibles hallazgos que se pueden encontrar, como lo define la profesora Esther. Mira, por aquí la doctora Idelvi está haciendo preguntas, vamos a hagar sus preguntas, porque entonces no tiene sentido esta actividad, claro, porque pero la idea es que se le aclare sus dudas. Dubrasca tiene aquí... no, bueno, la profesora Idelvi lo que está, planteen qué otra duda vamos a tratar por acá, o sea, perfecto. Claro, está bien, Dubrasca, sí, la importancia de escribir está bien. Pero... Y está la doctora Payares, doctora Idelvi. Bueno, yo creo que ya no sé qué opinas tú. Yo no sé, bueno. Bueno, los participantes de la segunda corte que aprovechen de hacer las preguntas para sus proyectos y aprovechando que tenemos aquí a estos 3 doctores que nos están ayudando y acompañando. Y incluye a la profesora Lesbia, que aquí está. La tercera. Bueno, esos son los 3. Usted, no, porque usted la también es doctora. y la doctora Lesbia. Bueno, pero yo soy la doctora de la casa. Fíjate, aquí va un ejemplo de una buena, no, y de una buena entrevista y el planteamiento. Fíjate cómo ella hizo algo y yo mal lo interpreté. Por eso es importante en la entrevista saber, digamos, entrar al tema de la conversación. Porque cuando yo le dije, no, pero soy tú. No, pero, entonces ya ahí empezamos que estaba una entrevista mal formulada. Ahí salen los sesgos, exactamente, ahí salen los sesgos.
Entonces, importante es cómo tú vas a estructurar bien tu entrevista. Aquí ¿Quién fue? está No me fui. César, Maroli, Ajá. María del Uno, ¿tienen alguna duda? Ella Miguel habló, ¿quién más estaba? El Audi, ya habló Guillermo, Ariel más. Una de las cosas que tenemos que aprovechar al máximo es que cuando tengamos alguna oportunidad para que nos aclaren las dudas, aprovechenlas al máximo. Nosotros ahorita estamos contando con la presencia de la doctora Levia, que es realmente para mí, mi segunda, mi tutora, mi maestra, mi mentora, y mi respeto, y que realmente, cónchale, nosotros estudiamos, bueno, pues, para yo presentarle. Si yo le puedo decir una cosa, de la profesora Lesbia no hay duda, nada. En cuanto a investigación cualitativa, de hecho, yo hice un curso con ella. Seminario. Un seminario. ¿No era epistema o tradición? Yo no me acuerdo, pero hablamos sobre la teoría fundamental, fue la que me abrió las luces para entender el problema de la teoría fundamental. Ajá, y por ahí yo me fui. Me acuerdo que ella mandó una tarea que era desde de lo que queríamos nosotros hacer en investigación de mi tesis doctoral, empezar a formular, en mi caso, teoría fundamentada, estructuré una cosa y ella me hizo unas observaciones y de ahí yo, bueno, me disparé solo. Y yo agradezco, por eso es que yo digo, es importante la participación en cursos, talleres o en este evento que no fue planificado, pero surgió, aprovechen, como dice la profesora Esther. María G. María dice que ya aclaró las dudas. Escuchando algunas dudas, ya fueron aclaradas. Un saludo a la doctora Levy. Bueno, gracias a Dios que fueron aclaradas. Bueno, la doctora Levy, ¿qué mensaje? Ay, qué pedirle. ¿Se salió o perdió la señal? Bueno, con permiso de la profesora Idelvis. Aquí está la doctora. Aquí está, ya. Voy a decir que se me fue la señal. ¿Qué pasa con mi perfil? Profesora, bueno, no, que voy a asumir un poco el liderazgo, o sea que es continuidad de conexión universitaria. Profesora Levia, le vamos a abrir el micrófono para que usted nos pueda decir unas palabras, bueno, sobre este tema que estamos tocando y sobre otras cosas que usted nos pueda nutrir, tanto a nosotros que siempre estamos abiertos como esponja en seguir aprendiendo, como a este grupo interesante de doctorantes que, bueno, están en su proceso de iniciación. Entonces, profe, vamos con permiso de la profesora Idelvi, a que usted active su micrófono para poder escuchar, profe. Pero que estoy buscando aquí para ver, pero vamos a ver. Aquí está. Bueno, yo lo estoy dando aquí, okay. Pero no. No, bueno. Ya coloqué a la profe como anfitrión y ya puede gestionar su micrófono. Viste. Aquí nadie estamos, pero... Profe, active su micrófono para que hable, porfa. Ya puede hablar. Okay, sí. Buenas noches, tengan todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto, profesora. Feliz de tener acá, bienvenida siempre. Muchas gracias. Yo aquí pues feliz, extasiada de oír a la doctora Idelvis, a la doctora Esther y al doctor Régulo también, que lo tuve alguna vez en mi seminario. Excelente, estoy satisfecha de ver cómo manejan, no vamos a decir que la fenomenología, porque yo sé que manejan más que la fenomenología hermenéutica heideggeriana. Ya se han paseado por casi todas las tradiciones de la investigación cualitativa. Pasa que no se atreven a ir más allá. Pero sí saben mucho de investigación cualitativa y tienen el discurso y yo lo estoy disfrutando profundamente. No sé qué quieres que te diga, Régulo, de la investigación cualitativa. Fíjate, una cosa que
que dijo Esther, pero que no lo hizo expreso. Las entrevistas en profundidad van acompañadas de la observación no participante, que es la observación que se estila en fenomenología. La observación no participante era esa observación que hacía Esther, que decía que sudaba, que estaba nervioso. Entonces, eso hay que anotarlo también. Hay que anotarlo como parte de la observación no participante, ¿me entienden? Entonces, eso es lo único que yo le agregaría a lo que decían la doctora Idelvi y la doctora Esther, que me tienen súper, súper agradecida de ver cómo se desempeñan, cuál es el lenguaje que utilizan. Estoy feliz de ver la actuación de mis dos pupilas, pues. Claro. Gracias, doctora. Profe, Feliz estoy yo de que usted esté aquí. Yo le voy a hacer una pregunta. Profe, yo te voy a hacer dos preguntas. A ver. Bueno, aquí está el profesor, el doctor Sala también que le envía saludos, profesora Levia. Bueno, no te va a ver el gesto, pero bueno, con la manito le envía saludos. Profe, dos cosas aquí que yo quiero. Una, que le pregunté al inicio de la conversación a la profesora Esther, el método, porque aquí está, ¿cómo elijo el método? El método lo elijo por mi intención, lo elijo porque el foco de estudio me lo da. ¿Cómo yo digo que puedo irme por fenomenología o por teoría fundamentada, más allá de mi, digamos, de mi dominio, posiblemente por alguno de esos temas? ¿Quién me orienta o quién me puede, digamos, dar las luces para decir, bueno, me voy por fenomenología de Heidegger, me voy por fenomenología de Gadamer, me voy por otra, o me voy por teoría fundamentada de Strauss y Kohn? ¿Quién me da esa, digamos, esa luz, esa directriz posible? Bueno. En primera pregunta. Y la otra pregunta, doctora, profe. para ver si yo le contesté mal. No, usted me lo contestó, pero es que, porque yo algunas veces digo, ¿quién me da? Más allá de lo que yo pueda leer sobre esos métodos. ¿Y la segunda pregunta, Régulo? Y la segunda pregunta, profe, es en torno a esto. Creo que es importante, ya que usted y la profesora Esther están siempre promocionando talleres y cursos, la posibilidad de que podamos, y le pongo el podcast a disposición, poder tener una conversación y un taller o un curso sobre cómo realizar o estructurar entrevistas e investigación cualitativa. Porque no se crea, lo que dijo la profesora, que está sudado, que si está nervioso. Ahora, ¿cómo interpreto yo eso? ¿Cómo yo lo enlazo para que eso que yo estoy observando me pueda a mí dar, digamos, un código, una categoría, una etiqueta, un significado? Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Ok, profe. ¿Cómo tú escoges el método? Ajá. Te voy a explicar cómo me pasó a mí en mi tesis doctoral. Exacto, profe. Dígame. Yo no quería perder, que es lo primero que tienen que saber los doctorantes, no perder su condición de profesión. Yo no quería dejar de ser ingeniera. ¿Me estás entendiendo? Sí, lo estoy entendiendo. Entonces, para eso estudié yo, para ser ingeniera. Entonces, yo quería seguir siendo ingeniera. Entonces, me busqué una buena tutora que me hizo llorar, que me dio hasta por debajo de la lengua, pero que me enseñó. Y ella me dijo, aquí tienes las tradiciones de la investigación cualitativa. Cuando estés preparada, tú hablas conmigo y lo discutimos. Bueno, entonces, y me dijo, y no pierdas tu condición de ingeniera. Entonces, si yo no quería perder mi condición de ingeniera, que yo era ingeniera
química petrolera, yo tenía que seguir un método que me abarcara la ingeniería. Claro. Y el método que me abarcara la ingeniería no era otro que pues la complejidad. La complejidad me abarcaba la ingeniería. Okay. Y ella me dijo también, no te olvides que el doctorado es filosofía. Con eso que me estaba diciendo, que agarrara una fenomenología, una hermenéutica, que eso es filosofía. Claro. Entonces, yo agarré los sistemas complejos adaptativos de Ilya Prigogine y agarré la fenomenología de Heidegger. Pero entonces se me presentó, pregúntame cuánto tiempo estuve haciendo mi tesis, Régulo. Pero que va a ser unos cuantos años. 8 años tuve. 8 Claro. años estuve haciendo la tesis. Bueno, entonces, otra cosa que tenía que enfrentar era la interfaz que tenía que hacer, porque yo tenía que hacer una interfaz Prigogine-Heidegger para poder, y abordar la tesis desde lo cuantitativo como ingeniera que era y desde lo cualitativo como doctora que iba a ser en filosofía. Claro. Entonces, bueno, ahí tuve 2, 3 años o 4 años con ella viendo cómo se hacían las interfaces y después tuve otros 4 años más viendo cómo se hacía la modelación y la simulación. ¿Qué cuento te estoy echando con esto? Lo que te estoy queriendo decir con esto es que tú no vas a perder tu condición, porque suponte, yo estudié arquitectura y voy a hacer una tesis ¿en qué? En gerencia, y hago una tesis en gerencia de cualquier cosa y no meto la arquitectura y entonces pierdes tu condición. Claro. Pierdes tu condición. Entonces, lo que te quiero decir es que el método te lo da la condición que tú tienes, más el propósito de la investigación y el foco de estudio. Perfecto. El foco de estudio. El foco mío eran las organizaciones. Las organizaciones como sistemas caóticos que en el 2008, que fue cuando yo me gradué, casi nadie había trabajado en las organizaciones desde la complejidad. Entonces, claro, pero fíjate, profe, y disculpa que te ataje. No, tranquila. Estás combinando elementos importantes. Organización. O sea, la organización como organización es una estructura de carácter social humana. Y estás aplicando un concepto en ingeniería, que cualquiera que estudie ingeniería lo ve, que es lo de los sistemas. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Tú ahí, claro, ya entiendo la complicación a eso iba, mira, al estudiante, al doctorante, hay que hacerle ver la importancia del doctorado, que no, yo voy a hacer un doctorado y entonces se ponen a hacer cualquier cosa y disfrutan toda la semana. No, hay que leer mucho para poder construir. Hay que leer mucho para poder aprender lenguaje, porque además tú tienes que aprender el lenguaje de Heidegger si te vas por Heidegger, de Gadamer si te vas por Gadamer, de Strauss y Corwin si te vas por teoría fundamentada, tienes que construir lenguaje. Y una doctorante me decía, profesora, pero ¿cómo se construye el lenguaje? El lenguaje se construye leyendo el libro del autor y utilizando los términos, los conceptos, temas y problemas que presente el libro. ¿Me estás entendiendo, Récord? Sí, claro, lo estoy entendiendo, profe, pero no no tanto, no lo enfoquemos tanto hacia mí, sino a este grupo de muchachos, y digo muchachos porque, bueno, gracias. Que están tratando de entender o tratando de construir su proyecto de investigación a nivel doctoral.
¿Qué es lo No le importante? pregunto a Esther y a Idelvis porque ya yo esa pregunta se las hice ya muchas veces. Está bien, profe. Ajá. Eso es lo que usted está diciendo es importante. Fíjese que mi tesis, yo soy ingeniero agrónomo y me fui por teoría fundamentada porque, bueno, es casi parecido a lo que uno trabaja en ingeniería en cuanto al proceso de obtención y, digamos, de depuración de la data, en primer lugar. En segundo lugar, me fui con extensión porque yo tengo 27 años trabajando con extensión, más de 27 años. Imagínate. Tenía un mundo de experiencia en la extensión. Yo siempre decía que el problema de la extensión universitaria, siempre está, digamos que menospreciada entre comillas, era una cuestión de términos gerencial. Y efectivamente, me fui por ciencias gerenciales porque digo, yo estoy seguro que si yo genero algún nivel de conocimiento sobre el manejo gerencial de la extensión, podemos darle un vuelco a esa función universitaria. Y efectivamente, a través de la teoría fundamentada, logré hacer mi teoría. Pero lo que usted está diciendo, nunca perdí mi condición de ingeniero, el método el método que más se aproximó a lo que yo he vivido como ingeniero, teoría fundamentada. No perdí cuál era mi foco de estudio, cuál era mi intención, que es la parte de extensión universitaria, y en función de eso elegí un método que me facilitó, bueno, grandemente el desarrollo de mi tesis. Y es verdad, yo me acuerdo, profesor, el tiempo. A mí me decían en la universidad, el acto es en diciembre, estamos ya en julio, usted tiene que tener. Yo le dije, no, señor, una tesis doctoral no es que usted me está obligando a porque una Tú cosa tienes es los tiempos, toda la razón. una cosa es el tiempo universitario y otra cosa es el tiempo de pensar, reflexionar, Cada quien comprender, tiene su interpretar. tiempo. Claro, claro. En complejidad hablamos del tiempo biológico, que el tiempo biológico es subjetivo. Tú tienes tu tiempo, Regulo, Esther tiene su tiempo y yo Claro. tengo mi tiempo. Así Entonces, es, así es. las universidades llevan a uno de morón para el puerto. Así es, así Que es. tienes que terminar, que me hagas esto, que me hagas lo... No, así no es. El doctorante tiene que digerir las tesis. El Así es. doctorante tiene que tener tiempo para saber qué es lo que está haciendo. Claro. El doctorante tiene que tener apoyo de la universidad para saber qué es lo que van a hacer. ¿Me estás entendiendo? Sí, profe, Entonces, la estoy entendiendo claro porque mira, yo viví ese te voy a proceso. decir una cosa, te voy a decir una cosa. Si yo no hubiera encontrado la tutora que encontré para mi tesis, yo me hubiera ido por teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Ajá. ¿Por qué? Porque la teoría fundamentada de Strauss y Corbin es la Claro. tradición cualitativa más positivista que hay. Claro, así es, profe, así es. Así es. Es procedimental, es una receta de cocina, ¿me entiendes? Y así funcionamos nosotros los ingenieros, funcionamos así. Así es, así es. Pero yo también, y es como usted dice, es una tradición cualitativa con la tendencia a la cuantitativa y a la cuantitativa por el hecho del proceso. Es muy metódico, paso a paso. Eso es. Pero tiene mucho, y yo siempre se lo he dicho a los que van a trabajar con teoría fundamental, pero tiene bastante de cualitativa, porque claro, si tú aplicas el procedimiento, la interpretación que se hace, eso es fundamental. Sí, exactamente. Dígame. Pues. Ahora, no sé si quedaste conforme con lo que te dije. No, otra claro. cosa que te iba a decir, Reglo. Dígame, profe. Fíjate. Por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, tú eres... yo soy ingeniero agrónomo. No, vamos a suponer que tú seas profesor. Ok. Y vas a hacer una fenomenología. Hay gente, hay fenomenólogos que tienen la tendencia hacia lo educativo, creo que es ¿quién, Esther? Van Manen con la fenomenología pedagógica. Esa es, Van Manen con la fenomenología pedagógica. Entonces, si un estudiante que es profesor me viene a mí a decir,
que él va a utilizar a Husserl y le digo yo, bueno, ¿y por qué utilizas a Husserl y no a Van Manen? Entonces se queda uno como, a ver, como jurado de tesis, tiene Ajá. la obligación de preguntarle al doctorante por qué utilizaste este método. Y Claro. el estudiante no me tiene que decir, ah, no, porque, bueno, porque yo quise, porque a mí me gusta. No, no, esas no son respuestas No, de un no, doctorante. Un no. doctorante tiene que tener una argumentación, ¿me entiendes? Tiene Ujú. que decir, bueno, mire, lo que pasa es que Van Manen es Ujú. un fenomenólogo que le aportó a la fenomenología husserliana la pedagogía. Claro, Y por eso yo voy a utilizarlo a él. claro. Esa es una respuesta de argumento, ¿tú me entiendes? Claro, claro, claro. Y más si Por estás haciendo ejemplo, doctorado en educación. ajá, por ejemplo, Gadamer, ¿cuándo utilizas tú Gadamer? Ajá. Gadamer lo utilizas cuando tú quieres resaltar el lenguaje, la lingüisticidad, que fue una de Ujú. la primera tesis que yo asesoré, la asesoré Ujú. con Gadamer y los sistemas complejos adaptativos. Fue una interfaz también y la doctorante era lingüista y Claro, por eso también mm, estaba garantizada pues la hermenéutica gadameriana y la hermenéutica filosófica de Gadamer. claro, claro, Entonces, eso depende del foco de estudio también, claro, del claro. foco de estudio. Profe, eso es como un Lego, lo que usted me está diciendo. Fíjate que es como un Lego. El método debe adaptarse, ese taco del Lego debe adaptarse al taco de lo que tú eres. Lógico, si eres lingüística, lo más lógico y vas por la fenomenología es utilizar esa fenomenología donde se detalla la parte lingüística. Por ejemplo, si tú eres comunicador social, debes buscar un método ¿Como quién? fenomenológico ¿Como quién? ¿Como como, quién? como Habermas en su acción Como comunicativa. ajá, Habermas, ajá, ajá, Habermas que tiene, ¿cuál es el libro de Habermas, Esther? La teoría de Comunicativo. la acción comunicativa 1 y 2. Esa teoría de la acción comunicativa 1 y 2, ¿me entiendes? Entonces, eso depende del foco de estudio con que tú te vayas a enfrentar. ¿Me estás claro, claro. entendiendo? Le estoy Bueno, entendiendo y espero que los que nos están escuchando, todos los doctorantes, entiendan lo que la profesora Lesbia está explicando, porque y si de no allí entienden, parte. Ajá, y si no entienden, que pregunten, que yo con muchísimo gusto les claro. aclaro si puedo. Y si no puedo, buscamos la respuesta juntos, como le digo No, yo a mi doctora. Fíjate, exactamente, profesor. Dígame. Y aquí la doctora la otra, Levy, disculpe doctora, ajá, que hay que hacer acaba de dar algo muy importante como son las interfaces. Método, teoría, teórico con teórico, teórico con método. Entonces es importante también que tengan conocimiento de la existencia de la interfaz como usted lo hizo, ¿verdad? Y que realmente le dan densidad a la tesis doctoral. Y el otro elemento que tenemos que hacerle la pregunta, que usted lo acaba de decir, también completar, ¿ese método me podrá generar teoría, sí o no? Porque muchas veces tomamos el método, pero no vemos hasta dónde, hasta qué punto nos lleva para la generación de teoría. ¿por qué el método nos lleva a generar, sea el método que sea de la investigación cualitativa que de nuestra preferencia? Nosotros vamos al momento 3 de la tesis, que el momento 3 de la tesis es el método. Exacto. Allí decimos cómo vamos a manejar la data, cómo vamos a ¿qué? ¿Cómo vamos a obtener esa data con la entrevista en profundidad? Que yo les digo a mis doctorantes también, el éxito de toda tesis doctoral es la escogencia precisa de los informantes clave. Si Así mismo ustedes es. lo que escogen es una calembera, y permítanme la expresión de informantes clave, no van a tener éxito en su tesis. Así mismo es, doctora. Ajá. Excelente. Entonces, ustedes escogen el método, escogen los informantes clave, escogen la forma de obtener la información y se van
a cómo van a analizar los datos, es decir, cómo los van a manejar, cómo les van a sacar la chichita, cómo les van a sacar la esencia a los datos. Y una vez que le saquen la esencia, el momento 5, ese es el momento 4 que sacan la esencia de los datos. El momento 5, que es el momento de la generación de teoría, es donde ustedes se van a lucir como investigadores, donde van a poner a prueba su creatividad e imaginación para elaborar su teoría. ¿Cómo elaboran su teoría? Como decía Einstein, encaramado en los hombros de los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? Sus hilos conductores teóricos. Entonces, ustedes, el hilo conductor teórico que han escogido, le van a agregar algo que son los vacíos teóricos que encontraron en ese hilo conductor teórico, y eso que ustedes le van a agregar es el ¿qué? El condimento que les va a diferenciar su teoría. Claro. Profe, yo quiero hilvanar esto con lo que usted está diciendo, porque hay una pregunta que yo siempre hago. Hay una pregunta que yo siempre hago. Porque cuando yo estudié esto del estado del arte, no existía. Ahora, ¿qué tan importante es esto de la construcción del estado del arte? Más cuando un estado del arte, profe, es y es una metodología. O sea, un estado de arte no se saca únicamente por estar revisando y haciendo, es mi concepto, a lo mejor estoy equivocado, una línea del tiempo. Eso es un proceso metodológico también riguroso, es prácticamente una hermenéutica. O sea, es entonces, una tesis aparte, Régulo, si tú quieres. es lo que yo le estoy diciendo, y yo siempre digo, para mí es una tesis aparte, porque hacer un estado del arte no es únicamente un una estado línea. del arte, Ajá. un estado del arte es Ajá. La condición del foco de estudio desde la antigüedad hasta el día de hoy. Ajá. Eso es que tú vayas construyendo qué ha pasado con tu foco de estudio desde la antigua Grecia Ajá. hasta 2025. ¿Cuáles Okay. han sido los avances? ¿Cómo ha evolucionado tu foco de estudio? Okay. Entonces, de allí la importancia, es por eso que el estado del arte se presenta en las tesis doctorales antes de los antecedentes. Porque algunos antecedentes están incluidos en el estado del arte. ¿Me estás agarrando la idea? Claro. Y yo le estoy haciendo esa pregunta, profe, porque siempre me la están haciendo. Siempre me la están haciendo esto del estado del arte, principalmente lo que venimos un poco de lo cuantitativo. A mí todavía me cuesta digerir el estado del arte. Porque nosotros lo cuantitativo no le prestamos atención al estado del arte. En cambio, a lo cualitativo sí. Sí. Y entonces, ahora, siempre digo, bueno, pero es que a mí me parece que a mí me están proponiendo dos tesis. La que estoy haciendo y el estado del arte. Sí, señor, así es. Así es. Entonces no estoy tan equivocado. No, claro que no, que equivocado vas a estar. ¿Acaso tú no eres un doctor? No, profe, pero es que esa es la otra cosa que hay que quitar. El problema, hacer uno doctor también no significa que uno pierda la condición de ser humano. Yo tengo también derecho a tener dudas y caer en interrogantes. No te quiero decir eso. Lo que te quiero decir es que tú eres un buen estudiante, porque yo te conozco como estudiante, por eso es que te lo digo. Claro, profe. Y yo le hago esto del estudio del arte porque hay que hacer entender a la gente que ese estudio del arte también te va a permitir a ti descubrir esos vacíos, porque obviamente en el desarrollo y en la evolución histórica de tu foco de estudio, uno puede ir comprendiendo que todo lo que faltó
o lo que no se tomó en cuenta, dependiendo también del contexto Claro. en el que tú estés, digamos, haciendo ese análisis de ese estado del arte, porque no es igual Grecia o las civilizaciones, cuando empezaron con las civilizaciones que tenemos aquí o las sociedades que tenemos en los actuales momentos, pero te puede Eso servir, es. te puede servir como para hacer como, bueno, como analogía que te va a permitir a ti entonces nutrirte de la experiencia y poder entonces también tener claridad, porque fíjese, el estado del arte te va a permitir abrir la mente a lo que es después el proceso de interpretación y comprensión, porque tú estás haciendo ahí en el estado del arte una comprensión profunda de todo lo que ha sucedido de tu foco de estudio. También es cierto, también es Ujú. cierto el estado del arte. El estado del arte en las tesis doctorales, sobre todo cualitativas, es bien importante porque empapa al participante, pues al doctorante, lo empapa de su foco de estudio. Lo Ajá, hace experto en su foco de estudio. ¿Me estás ajá, entendiendo? Eso es claro, la importancia claro. del estado del Entonces, arte. inclusive entonces pudiéramos decir, profe, que el estado del arte es el principio de lo que yo debería estar, digamos, buscando para poder entonces después entrarle con mayor claridad a mi foco de estudio y a mi marco teórico. Por supuesto, a tu marco teórico no tanto como a tu Bueno, tesis, ok. porque el estado del arte te indica qué se Ujú. ha hecho, qué han Ujú. hecho los especialistas Ajá, con tu foco de estudio hasta el día de ayer. ajá, Entonces tú dices, ah, bueno, entonces mi, mi, mi investigación, mi investigación es, apropiada para, para un estudio doctoral porque no se ha estudiado lo que yo voy a estudiar. ¿Me estás entendiendo? claro, Porque claro. hay a veces, ponte, que no es el caso nuestro aquí en estos muchachos de Idelvi y de Esther. Hay títulos que no son títulos doctorales, vamos a estar claros. Bueno, sí, señor. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te Sí, estoy queriendo decir? yo le estoy entendiendo, profe, le estoy entendiendo. Y No, una porque de las entonces uno tiene la obligación moral de decirle a los estudiantes, mira, este no es un título doctoral, esto es muy sencillo. Tú estás Ujú, optando por el máximo grado académico que una universidad ujú. otorga. Entonces tú tienes que hacer algo que valga la pena. Porque, Entonces, profe, lo que pasa es que yo creo que lamentablemente, no únicamente en esta universidad, en casi todas las universidades venezolanas, a nivel de posgrado, cómo se realizan los estudios teóricos desde el punto de vista metodológico, no estamos claros. O sea, ¿por claro, dónde iniciamos? ¿Por dónde yo sé, iniciamos? Mi yo, primera pregunta es, y me lo hago a mis estudiantes, ¿por dónde iniciamos para hacer mi tesis doctoral? Y esa es la bueno, vayan reflexionando por dónde iniciamos, por lo que yo sé, por un estudio del arte, por lo que estoy viendo o la combinación de todo. Entonces, nos abruman mucho en esos conceptos metodológicos que alguna vez uno dice, ¿y cómo me va a perdonar la expresión? ¿Cómo se come eso? ujú, Una de las cosas, y yo le voy a invitar, profe, para que hablemos de la complejidad desde mi podcast, que se llama Conexión Universitaria. Una de las intenciones que yo he querido con este podcast es hacer un poco más digerible, bueno, los términos, los procesos metodológicos, porque no son complicados. El problema es que le damos unos títulos rebombantes bueno, y lo otro es que nunca iniciamos con los conceptos básicos. Vamos a iniciar con lo que es ontología, con lo que es teología, con lo que es epistemología, porque algunas veces venimos casi todo de una formación cuantitativa que y no abordamos eso. dejándote dicho que cuando yo hice mi tesis doctoral, que la doctora me presentó ontología, epistemología y metodología,
Yo me imagino que caíste para Yo atrás me como puse las cuando... manos en la cabeza. Yo me Claro, puse las claro, manos en la cabeza. Yo dije, Dios claro. mío, ¿dónde me metí? ¿Dónde Así me es. metí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero uno a Así es. veces es cabeza dura, no te creas. Claro, no, es que yo también caí como eso, yo tuve que, y es la invitación que le hacemos a todos los que están ahorita escuchando, ¿no? Es que hay que leer, hay que profundizar, no Mucho. se Mira, queden en lo que el un facilitador doctor, le da. un doctor que se considere doctor debe leer por lo menos 20 páginas diarias a los doctorantes para ir creando densidad teórica del foco de estudio, por lo menos 20 páginas diarias. Sí, la profesora Esther puso 2 horas. No, Imagínate, en Bueno, profe. relación a lo que usted acaba de decir, doctora, a mí me ha sido muy, vamos a decirlo así, yo ahora mi tutoriado, yo lo primero que le estoy pidiendo es el estado del arte, porque indiscutiblemente el estado del arte no solamente me va a dar la línea del tiempo de mis categorías, sino que me va a ampliar ese horizonte en donde yo puedo seguir condensando, puedo seguir teniendo ese autoconocimiento de mi foco de estudio y poder claro que sí. vislumbrar qué se ha dicho, qué se ha hecho, qué vacío está, y de tal manera puedo llevar, cierto, me va a ayudar para mi foco de estudio, me va a ayudar para mis investigaciones, pero yo creo que la clave está en enviar a los doctorantes a que hagan lo primero. Eso me ha resultado muy con mi tutoriado, porque veo que van más directo, porque ya saben, bueno, ¿y dónde conseguiste esto? ¿Y qué hiciste esto? ¿Por qué colocaste esto? No, porque pasó esto y esto y esto. Entonces esa cronología te va a dar también la argumentación del por qué estás colocando o defendiendo alguna cosa dentro de tu tesis. Eso es verdad. Bueno, mira, la otra pregunta que me hizo Régulo. Ajá, ajá, profe, sí, porque mire, en cuanto a la entrevista tenemos que mejorar las técnicas para realizar la entrevista y la técnica para la observación. Porque no, bueno, profe, no, yo le voy a hacer aquí, profe, una invitación, se la vuelvo a decir para que hablemos sobre complejidad, ¿oyó? Con muchísimo gusto, Régulo. Con Gracias, mi muchísimo profe, gusto. gracias, mi profe. Bueno, ya estoy anunciando que voy a Mira, tener invitada a la profesora Lesbia para que hablemos de la complejidad. Muchas gracias, profe. Pero bueno, hablando de la entrevista, profe. mira, antes que se me vaya la idea, la Ajá, segunda pregunta que me hiciste, ajá. se la paso a Esther para que Esther diga que cuándo lo voy a hacer. Pues, ella es la que maneja eso. Esther Profe. maneja los seminarios, profesora, usted va a dar tal seminario. A ver, en este tiempo le dije, no me ponga seminario porque voy a descansar. No, está bien, profe, pero mi invitación es para todos estos, digamos, estos núcleos de investigadores, de doctores, que me parece estupendo que se estén dinamizando todo este movimiento de cursos, talleres, porque va a permitir nutrir y mejorar este proceso de investigación a nivel doctoral. Es que es importante de que organicemos, porque lo pasamos, yo no voy a decir a la ligera, pero sí lo pasamos sin puntualizar, que es el tema de la entrevista y el tema de la observación. Eso. ¿Cómo captar? ¿Cómo se, deja ver, cómo tú vas a manejar el resultado de una entrevista con el resultado de una observación no participante? Exactamente. Eso, Esther ¿Lo habla maneja con bien? ella, Bueno, habla con profe. ella, habla con Esther que yo Está bien, profe. Yo soy su manager. Ajá, habla Yo, con ella cuando lo vamos a hacer y yo te lo hago. Ok, profe, está bien. Muchas gracias, profe. Y la profesora Idelvi se va a poner en contacto con usted porque, sabe, le voy a informar, la mente macabra detrás del podcast Conexión Universitaria es la profesora Idelvi. Y ella se va a comunicar con usted para que cuadremos lo de esta conversación sobre la complejidad, profe, que me parece interesante y creo que va a ser bastante provechoso porque lo que se está viviendo en la sociedad actualmente es complejo.
Sí, yo se lo digo a mis estudiantes, que la complejidad va a ser el método de hoy hasta el futuro, porque ya estamos viendo procesos sumamente complejos. Así es, profe, así es, así es, así es. El mundo ya está complejo. El mundo ya está complejo. Bueno, profe, de verdad muy agradecido por sus palabras. No, mira, siempre a la orden, Régulo, siempre a la orden. No había visto tu podcast. Cuando llegué, yo no estaba en casa. Cuando llegué, me fijé que tenía una invitación de Delvi y me puse a escuchar, a las dos, que me parecía que era yo la que estaba hablando. Me parecía que era yo la que estaba hablando. Las dos, las dos me tienen súper orgullosa del trabajo que hice. Gracias. Claro, profe, son sus hijas. Bueno, algo así como eso. Algo Claro, así como eso. Son sus hijas y de vez en cuando hay que jalarle las orejas, profe, se portan malo, ¿yo? No me lo digas dos veces. No me lo digas dos veces. Nosotros no nos portamos mal. Bueno, profesora, de verdad, muy agradecido Bueno, por y sus entonces, palabras. pregúntale a los muchachos si tienen alguna duda, que yo se la aclaro ahorita. Y si Bueno, no, profe. pues les dejo. Bueno, Si no, les dejo. si no les tienen dejo a la la profesora ventana. Idelvi. Profe, yo de verdad le voy a dar la palabra a la profesora Idelvi, quien es la responsable de este Zoom. O sea, el POCA terminó a las 7. Nosotros es que bueno, la profesora Idelvi muy inteligentemente nos pidió y aquí estamos conversando. Profesor Idelvi, yo le cedo los micrófonos. Después de hora y media. Y yo, sí, y de la profesora Lesbia, muy agradecido. Tengo que, tanto la profesora Esther como yo, vamos a tener Agradecida yo con ustedes, Regulo. No. Agradecida yo con ustedes. No, gracias, profe, gracias. Y Delvis, tanto la profesora Esther como yo, lo vamos a retirar. Nosotros estamos desde las 5 de la tarde, sentados aquí con una conversación muy buena, porque aunque usted no lo crea, y como yo le digo a los que, por la experiencia que uno tiene, uno obtiene el título de doctor. Después la profesión hay que ejercerla, y esa profesión se ejerce estudiando, asesorando e investigando. Eso es, Regulo. Tú pareces hijo mío también. No, claro, yo tengo algo de genes suyo. No, y tomando las palabras de Régulo, es lo que nosotros estamos haciendo, Régulo, la doctora Idelvi, la doctora Payares, nosotros formamos un grupo de investigadoras donde nos estamos construyendo, estamos trabajando en esto, en la parte de cómo también nosotros crecemos y seguir dando nuestro aporte a la investigación doctoral. Así es. Eso debe ser un propósito de todo aquel que se gradúa como doctor, porque el que se graduó como doctor, más allá de las herramientas investigativas, es una persona de mente abierta, holística por excelencia, también compleja por excelencia. Entonces, todo eso, claro, somos complejos porque siempre estamos pensando en cosas y complicándolo la vida mentalmente. Entonces, somos complejos. Hasta locos nos llaman. Bueno, hasta locos somos algunas veces. Y debemos ser locos, porque para crear teoría, de vez en cuando hay que se le debe ir uno la creatividad más allá de lo normal. Pero lo importante es, como lo dije y como afirmó la doctora Payares, el doctorado tiene que ejercerse. El doctorado no puede ser únicamente un título que uno guinda a la pared, porque entonces no hiciste nada. No hiciste nada. Adornaste la pared. Adornaste la pared. Bueno, eso es, adornaste la pared, pero inclusive todo el esfuerzo económico que hiciste para hacer esto doctorado también lo pierdes. Hay algunos que tienen que pagar, otros como yo, bueno, a mí me exoneraron el pago por esto del gobierno, pues, pero implica también para el Estado cuando te exonera un recurso que tiene que ser invertido en qué, profe, en el desarrollo, y en el desarrollo que del país, y el país lo desarrollamos formando talentos humanos que cada día se perfeccione y cada día que afronte los problemas del país para generar respuestas desde lo venezolano. Eso es. Ya va, que aquí estamos manejando un solo micrófono, por eso me tengo que inclinar. La doctora Idelvi está diciendo que vamos a colocarle fecha de una vez, doctora Lesbia, para 14 de mayo.
¿Qué opina usted? 14 Es de una mayo. propuesta, pero estoy pensando otra cosa. Yo tengo la mente macabra, como dice Régulo, activada. El que anda con coge el año cojea. Vamos les aviso. Ok, profe, ok. Para Bueno, que lo que quiero es que aprovechemos en esa visita de la profe Lesbia al podcast, que ajá, lancemos ese día la red. bueno. Ah, bueno. Para Bueno, ese día lanzamos la red mediante. Entonces, como un mes, más o menos. Denme un mes y resolvemos. Profe, El como 14 de mayo, el 14 de mayo es miércoles. Sí. Pero no, ya no va a ser el 14. profe, vamos a dejar que la mente macabra Yo les se aviso. Funcione. se asiente porque está emocionada. Está emocionada, Ajá. está emocionada. Entonces hay que dejarla que asiente un poco. Bueno, está bien. Bueno, de nuevo, profe, gracias. Y Delvi, la profesora Esther y yo tenemos que retirarnos. Estamos en las 5 acá. Y bueno, he abusado de la profesora Esther, pues tú sabes que yo, a mí el tiempo algunas veces se me olvida, pero no, la profesora Esther, ¿verdad, profe? Agradecida por haber aceptado la invitación al podcast. 2 horas muy interesantes. Agradezco en nombre de Delvi y de todos estos doctorantes que te han escuchado, porque si han tenido ustedes el privilegio de tener 2 personas que si saben de fenomenología y de las investigaciones cualitativas, es la profesora Lesbia Payares, que formó a la profesora Esther, y la profesora Esther, que le está siguiendo los pasos y quiere superar a la profesora Lesbia, que también es importante, ¿no? Todo maestro quiere que su alumno lo supere. Claro que sí, claro que sí. Claro, porque es una garantía Yo de les que pido sembraste en consejo. suelo Ellas saben, productivo. Régulo, ellas Dígame. saben que yo les Claro. pido consejos a ella y a Idelvis también. Bueno, entonces para que usted sepa, entonces eso es lo importante. Cuando el alumno supera al maestro, el maestro debe sentirse orgulloso porque sembró en tierra Fértil, productiva. Claro, en tierra fértil. fértil. Así es. Y bueno, la profesora Idelvis también, bueno, que en este caso es la responsable de esta unidad curricular en donde nosotros nos metimos de casualidad y le robamos el show. Pero bueno, profesora Idelvis, yo soy así. ¿Qué te puedo No, decir? profe, yo feliz, de verdad que honrada de la clase que hemos tenido esta tarde con la presencia de todos ustedes, incluso hasta invitados externos, se convirtió en una clase abierta porque tenemos por acá a las profesoras Digna, Dubrasca, Yexenia y Marioli, que también están escuchando esta clase que es de la segunda cohorte de Ciencias de la Salud. Okay. De verdad que para mí un honor tenerlos a todos, muy contenta, muy agradecida. Y bueno, la idea es que continuemos creciendo, que continuemos apoyándonos entre todos y bueno, adelante, Claro. sigamos construyendo, generando teoría. Bueno, yo también quiero darle las gracias a Régulo. Ah, dígame, doctora, hable. No, me iba a despedir, a decirle que pasen adelante. buenas noches y que muchas gracias a todos. Igual para usted, profe, que pasen buenas noches. Bendiciones. Bueno, darle las gracias a Régulo por esta invitación, a la doctora Eidelvis por permitirnos tomar su espacio. Y detrás cámara aquí tenemos al doctor Sala, que también ha dado sus aportes dentro de esto que está acá, y que las tesis doctorales, el mensaje final es que no le tengamos miedo, sino que tomamos una actitud hacia lo que es disfrutar nuestra tesis doctoral. Y sobre todo hay que preguntar, hay que asesorarse. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos nuestras dudas y sobre todo después que sean doctores, yo les invito a que hagan ese par investigativo para que sigan construyendo a nivel de la investigación, a nivel doctoral. Felices noches y bendiciones para todas y para todos. Bueno, profesor Idelvis, yo también me despido, complacido en haber participado en tu unidad curricular, en tu seminario. Bueno, feliz por ver tantas caras, algunas nuevas, algunas conocidas. Y bueno, saber que estamos pues haciendo historia, aunque tú no lo quieras, pero estamos haciendo historia. Esto en algún momento alguien lo va a estudiar. Esto del podcast, esto de esta vinculación de una actividad, digamos, de extensión con esta docencia a través de la multimodalidad y del seminario que tú estás dando, y creo que puede dar frutos excelentes. Yo
voy a retirarme porque si no se van a hacer las 10 de la noche y ya Jesús Ya está, están pagando el aire. ya Jesús está apagando el aire. Bueno, que pasen buenas noches. Chao, profe. Chao, bendiciones. Chao, hasta luego. Bueno, nosotros también nos despedimos.